¿Qué descubrieron ellos? Que eran mujeres, sobre todo asiáticas, no fumadoras, en donde se veía que el medicamento era mucho más duradero. Entonces, a partir de esa publicación que fue hasta publicado, solo 11 pacientes, en el New England Journal of Medicine, cambia la manera en que se hacen los estudios con anti-GFR en pulmón. A partir de esa publicación en el New England del Mass General, se logra entonces que todos los otros estudios con anti-GFR en pulmón seleccione al paciente por presencia de la mutación de GFR. Entonces, si no tenía mutación de GFR, no puedes utilizarlo. ¿Ok? Esa es la conclusión que sale de la publicación del Mass General, porque ellos tuvieron la oportunidad de hacer el panel molecular de estas 11 pacientes y se dieron cuenta que todas coincidían en que tenían mutación de GFR. ¿Cuáles son las mutaciones de GFR? Aquí la vamos a ver. Recordemos que es una tirosina quinasa que viene codificada en el ADN y que por tanto puede tener mutaciones. Y si la mutación ocurre ahí, en los exones de ese gen, entonces pues esa proteína o ese receptor estará mutado. La mutación principal es la del exón 19, que es la número uno. Luego está también la del T790M, que es en el exón que se codifica sobre todo hacia el exón 20. Y tenemos la del exón 21 y la del exón 18 en menos frecuencia. Cosas que deben saber, todas son altamente sensibles a las terapias de inhibidores de tirosina quinasa contra el EGFR, excepto la inserción del exón 20. La inserción del exón 20 es una mutación poco frecuente del exón 20, en donde, como podemos ver, por ejemplo, en el exón 20, la mitad de las mutaciones del exón 20 son T790M, que es altamente sensible a los inhibidores actuales de la tirosina quinasa. Pero cuando tú tienes una inserción del exón 20, que es otro tipo de mutación, te vuelves resistente naturalmente a los inhibidores de tirosina quinasa y solo vas a responder a terapias contra esa inserción específica, que más adelante vamos a ver cuál es. Pero en general, exón 19, que es la más frecuente, T790M, la del exón 21, que es la 858R, son altamente sensibles a inhibidores de tirosina quinasa. Y la fusión de LK. El cromosoma 2 sufre una inversión y crea una proteína de fusión llamada ALK. Esa proteína de fusión pues va a causar que se active la vía del PI3K-mTOR y la vía del RAS-MEK, al igual que la vía del fosfatidilinoacetol-3 quinasa, llevando entonces a un exceso de proliferación y a una mayor supervivencia celular sin destrucción. Esto hace que los cánceres de pulmón ALK mutados sean tumores de rápido crecimiento, alta agresividad y que muy particularmente tengan un alto tropismo por el cerebro, razón por la cual estos pacientes siempre hay que descartarles metástasis cerebrales de manera importante. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de un cáncer de pulmón? Bueno, tenemos manifestaciones locales, sobre todo el principal síntoma para un cáncer de pulmón es la tos. Puede ser con expectoración o seca, la presencia de disnea, dolor torácico, sibilancias, estridor o neumonitis con fiebre y tos. También hay síntomas sistémicos inespecíficos como la astenia, la dinamia o la pérdida de peso. Y hay síntomas asociados a una enfermedad localmente avanzada o metastásica, como por ejemplo la disfonía por afección laringea recurrente, la disfagia por compresión esofágica, la disnea que puede ser multifactorial, el síndrome de Horner, el dolor óseo, la ictericia y la encefalopatía y la presencia de síntomas neurológicos como convulsiones o focalizaciones, que ya pues nos indica que hay que descartar una MET cerebral. También existe algo que se llama síndromes paraneoplásicos, que son un conjunto de signos y síntomas relacionados con la presencia del tumor, el cual va a liberar sustancias que llevan a el desarrollo de síntomas en órganos a distancia. Entonces, en este caso, vemos que parte de los paraneoplásicos con cáncer de pulmón incluyen la hipercalcemia maligna, el síndrome de Trousseau, los dedos en palillos de tambor, la osteoartropatía pulmonar hipertrófica, que son eventos que nos pueden llevar a todo esto, el SIAD o secreción inapropiada de H, la producción ectópica de ACTH, el síndrome neurológico de Eaton-Lambert, la miastenia gravis, por ejemplo.
Entonces, hay un efecto de detección incidental que eso lo sabemos, lo vivimos mucho durante la pandemia. Cuando hubo pandemia, tú le haces una placa de tórax o una tomografía de tórax a todos los pacientes infectados y podíamos encontrar muchos nódulos pulmonares silentes que no tenían síntoma alguno y eso hace que pues sea muy viable el poder hacer tamizaje en pacientes altamente predispuestos a tener, sobre todo si son fumadores de más de 50 años, como ustedes ya vieron de la clase pasada. Eh, Sobre el workup o abordaje que se le hace a un cáncer de pulmón, le podemos hacer tomografías de tórax y abdomen superior, pero nosotros actualmente ya estamos incluyendo casi siempre cerebro porque es un tumor que tiene mucho tropismo cerebral. Es el principal tumor que da metástasis cerebrales. Entonces tenemos el hemograma completo, por supuesto, la química sanguínea, las pruebas de función pulmonar, la mediastinoscopía, porque en pulmón casi siempre es importante saber las estaciones ganglionares para poder estadificar adecuadamente el TNM de este tumor. El nódulo pulmonar solitario es una lesión bien circunscrita de menos de 3 centímetros rodeada de parénquima normal. Es una lesión única que de acuerdo a el diámetro que tenga, la edad, si era fumador o no, hace cuánto tiempo cesó de fumar y las características de los márgenes, uno puede definir si es una lesión de alto riesgo de convertirse en cáncer y que por tanto requiere un abordaje diagnóstico de biopsia. Así que es importante pues utilizar esas características para poder saber cuando un nódulo pulmonar requiere solo vigilancia o si está cambiando en el tiempo, tomarle biopsia para poder verificar que no sea un cáncer pulmonar. Entonces, los auxiliares diagnósticos, tenemos la tomografía, el PET-CT. ¿Ok? La tomografía tiene una alta sensibilidad y especificidad, igual que el PET-CT, que lo usamos muchísimo, sobre todo para la evaluación de enfermedad a distancia, metastásica, y también de enfermedad en el mediastino. Sobre la documentación histológica, quiero que se aprendan que la principal hoy en día, año 2025, tiene que ser la biopsia de las lesiones tumorales. Sobre todo es más fácil tomar una biopsia de una lesión periférica que de una central, pero tiene que ser la biopsia directa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos material genético del tumor para poder hacer las pruebas de las mutaciones conductuales. Por tanto, es indispensable eso, por eso es que tiene la sensibilidad y especificidad más alta. Ya si nos toca hacer un cepillado o un lavado bronquial, esto baja mucho la sensibilidad de la biopsia, pero del diagnóstico, pero puede hacerse. Igual que puede hacerse un abordaje de la fusión pleural para poder tener diagnóstico. Pero también si ya tienes una invasión de la pleura o tienes la pleura engrosada, probablemente hay que hacer las tumorales y podamos hacer una biopsia de la pleura para también hacer el diagnóstico. En cuanto a tamizaje, eso ya lo vimos, no voy a ahondar mucho en esto. Recordar que está el Nelson Trial eh, y el estudio del National Lung Screening Trial, en donde se vio pues que los fumadores activos y aquellos que habían dejado de fumar hace menos de 15 años, para arriba de los 50 años, pueden hacerse un CAD de tórax de baja dosis que reduce, reduce la mortalidad de estos pacientes en un 20% y hasta ese 0,7% para morir por cualquier causa. Así que al final es lo que recomendamos como prueba de tamizaje para fumadores que pueden tener cáncer de pulmón. La prevención, lo que se ha visto es que el hecho de que tú dejes de fumar ayuda a que una displasia se retroceda hacia un tejido normal nuevamente. Por eso es que después de 15 años de haber fumado, el riesgo de que te pueda dar cáncer de pulmón va bajando. Nunca se normaliza al de una persona que nunca fumó, pero al menos baja lo suficiente como para que no te dé. Así que eso es importante. El cesar el tabaquismo ayuda a que bajes la posibilidad de que te dé esta enfermedad. ¿Ok? Lo principal no es un medicamento que te ayude a revertir el daño, sino a que dejes de fumar. Esa es la principal prevención que podemos hacer, ¿ok? Y eso necesito que lo tengan siempre presente. Por eso es que siempre hay que reforzarle a todo paciente que fume que debe dejar de fumar. Como ustedes han visto probablemente en la unidad cuando rotaron, muchos de los pacientes que fuman difícilmente dejan de fumar. Pueden bajar el consumo, pero casi nunca lo dejan.
pero uno se lo refuerza para que, oye, no siga fumando, eso es peor. Entonces, disminución del riesgo a fumar. En la medida que tú bajas la cantidad de paquetes hasta ya no consumir más, el riesgo se va disminuyendo progresivamente. Estadificación. Esto no, nada más, pues los datos principales, la mayoría de los cánceres de pulmón se diagnostican todavía en etapa metastásica, lo cual va a hacer que la supervivencia sea bastante corta. Lo que queremos nosotros más es que se encuentren más localizados o al menos locorregionales, pero esto es la minoría de los casos. Lamentablemente la gran mayoría sigue viniendo en metástasis. El 85% de los cánceres de pulmón que yo recibo en la Unidad Oncológica de Azuero vienen con metástasis, así que lamentablemente el 85% de ellos van a morir por la enfermedad. Y aquí vemos, pues en la medida que la enfermedad venga más avanzada, pues la mortalidad es más alta. Mientras más localizado esté, pues le va a ir mejor. Y el TNM de pulmón se han basado en el tamaño de del tumor, en el caso de la T, o la afección a órganos circundantes, las metástasis y los ganglios vienen de acuerdo a la estación ganglionar que está afectada. Por eso es que el mediastino es tan importante y debe evaluarse con un EBUS, que es un ultrasonido de mediastino, o a través del PET-CT también. No me interesa que se aprendan todos estos niveles ganglionares ni nada por el estilo. A grosso modo les dejo esto aquí. Un tumor menor de 3 centímetros sin metástasis en estadio 1. Un tumor de menos de 6 centímetros pero más de 3, en donde se observa metástasis a ganglios. Podrías tener entonces un estadio 2. Un estadio 3 es aquel que ya tiene metástasis a múltiples niveles de ganglios linfáticos y es generalmente de más de 6 centímetros. Y también un tumor que ya pasó a otro órgano